Bienvenidos un dúo Moon DS a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Yo estoy aquí con muchísimas ganas de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que su copyright que les encanta, algo que me han pedido muchísimo y que, sinceramente, me tiene a Mutambiu copyright N bastante emocionada, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han oído bien. Vamos a sumergirnos en el universo de esta pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Erkenci Kwai, y vamos a analizar su química, su relación superíndice 3N, y por supuesto, vamos a especular un poquito. ¿Por qué copyright no? Porque a todos nos gusta un buen chismecito sano. Rense para un viaje lleno de momentos inolvidables, datos curiosos y sobre todo, muchísimas risas. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita. Asu no se perderán en ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que su copyright que les interesan, desde series turcas hasta tips de belleza, pasando por recetas deliciosas y por supuesto, mucho pero mucho cotilleo del bueno. Asu que no se lo piensen y únanse a esta gran familia. Ahora ya sin preámbulos, vamos a lo que nos truje, como diru a mi abuela. Vamos a hablar de Can y Demet. Erkenci Kwai, o Pujaro madrugador como la conocemos en Spau más menos y en muchos otros pauses de Latinoamu copyright rica, fue un fenus superíndice 3 meno mundial. Una comedia romántica que nos enganchó superíndice 3 desde el primer capítulo y que nos mantuvo pegados a la pantalla hasta el final. ¿Y por qué copyright? Pues obviamente por la historia, que era fresca, divertida y original, pero sobre todo por la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, sentimos esa conexión superíndice 3 en especial, esa magia que solo se da entre dos actores que destinados a trabajar juntos. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones. Todo era perfecto. Parecua que no estaban actuando, sino que realmente eran Candy Beat y Sanemaiden, enamorados perdidamente el uno del otro. Y claro, con semejante despliegue de talento y pasión superíndice 3N, era inevitable que los rumores sobre una posible relación superíndice 3N sentimental entre ellos empezaran a circular. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos con la idea de que Can y Demet fueran algo Moon DS que amigos y compau más menos eros de trabajo. Se crearon miles de pubs de fans, se compartieron millones de fotos y vídeos, y se hicieron todo tipo de especulaciones sobre su vida privada. La histeria colectiva llegó superíndice 3 a niveles copyright ricos, con teorías elaboradas al milímetro que intentaban descifrar cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban fuera de la pantalla. Se analizaban sus redes sociales como si fueran textos sagrados, buscando pistas que confirmaran lo que los fans anhelaban, que Can y Demet eran la pareja perfecta, destinada a estar juntos. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Pues la verdad es que ni Can ni Demet confirmaron nunca una relación superíndice 3N. Siempre mantuvieron que eran grandes amigos y que se llevaban muy bien, pero nada Moon DS. Lo cual, obviamente no impidió superíndice 3 que los fans siguieran más menos ando con su romance. A pesar de las negativas oficiales, la llama de la esperanza seguía ardiendo intensamente en el corazu superíndice 3N de los seguidores de la serie. Se aferraban a la idea de que en el fondo Can y Demet estaban ocultando sus verdaderos sentimientos, tal vez por miedo a la presión superíndice 3N medio, tica o por simple discreción superíndice 3N. La verdad es que la química entre ellos era tan palpable que resultaba difícil creer que no hubiera algo Moon DS ayud de la amistad. Después copyright S de con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai, Can y Demet siguieron caminos separados. Can se fue a Italia a protagonizar Viola come il mare, y Demet continuó superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos en Turquía, incluyendo la serie Doyduyun Kaderindir y la película Taktiklerimiz. Esta separación superíndice 3N profesional no hizo Moon DS que alimentara a Moon DS las especulaciones sobre su relación superíndice 3N. Algunos fans interpretaron esta distancia como una prueba de que ha habido una ruptura dolorosa entre ellos, mientras que otros creyeron que era una estrategia para evitar la sobreexposición superíndice 3N medio tica y proteger su intimidad. Lo cierto es que con cada proyecto nuevo que emprendan por separado, la esperanza de verlos juntos de nuevo se iba diluyendo lentamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante.
Porque aunque Khan y Demet no hayan vuelto a trabajar juntos desde Erkenci Kwai, los fans siguen manteniendo viva la esperanza de que Alwen y Dua se reencuentren en la pantalla. Y no solo eso, sino que también copyright en su más menos han con que esta vez su relación superíndice 3n trascienda la ficción superíndice 3n y se convierta en algo real. La idea de un reencuentro profesional entre Khan y Demet se ha convertido en una autocopyright tica obsesión superíndice 3n para muchos fans. Se han creado peticiones online, se han enviado mensajes masivos a los productores de televisión superíndice 3n, e incluso se han organizado campau más menos en redes sociales para presionar a Khan y Demet a que vuelvan a trabajar juntos. La pasión superíndice 3n de los fans es tal que en ocasiones ha llegado a rozar el fanatismo. Yo personalmente creo que la química entre Khan y Demet es innegable. Es algo que se ve a leguas, que se siente en el aire. Y creo que es precisamente esa química lo que hizo que Erkenci Kwai fuera un con diéresis copyright sito tan grande. Pero también copyright n creo que la vida real es mucho ese complicada que una serie de televisión superíndice 3n. Y que a veces las cosas simplemente no funcionan, por mucho que queramos que lo hagan. La magia que vemos en la pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3n exitosa fuera de ella. Las dinámicas personales, las prioridades profesionales y las circunstancias de la vida pueden ser factores determinantes que impidan que una pareja ficticia se convierta en una realidad. Khan Yaman, ya lo sabemos, es un hombre muy guapo, muy exitoso y muy codiciado. Ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida, algunas de medio ticas que otras. Actualmente está comprometido con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. La relación superíndice 3n de Khan con Diletta ha sido objeto de numerosos titulares en la prensa del corazón superíndice 3n. Su compromiso, seguido de una supuesta ruptura y posterior reconciliación superíndice 3n, ha mantenido a los fans en vilo. La prensa italiana ha especulado abundantemente sobre los motivos de sus altibajos, desde diferencias culturales hasta incompatibilidad de agendas. Lo cierto es que la vida amorosa de Khan Yaman siempre ha estado bajo el escrutinio público, lo que sin duda aún más menos ha dado presión superíndice 3n a sus relaciones. Demet Özdemir, por su parte, también copyright n es una mujer muy guapa, muy talentosa y muy independiente. Ha tenido varias relaciones sentimentales, incluyendo un romance con el actor Seu Párrafo Khan Özdemir. Ahora, estuvo felizmente casada con el cantante Oyuzhan Párrafo. El matrimonio de Demet con Oyuzhan fue un evento muy celebrado en Turquía. La ceremonia contó superíndice 3 con la presencia de numerosas celebridades y fue retransmitida en directo por televisión superíndice 3n. Demet y Oyuzhan se han mostrado muy enamorados y felices en sus apariciones públicas, demostrando que su relación superíndice 3n es su superíndice 3 lida y estable. Para muchos fans el matrimonio de Demet fue una confirmación superíndice 3n de que su historia con Khan pertenece al pasado. A su que, como vemos, la vida les ha llevado por caminos diferentes. Y aunque a muchos nos gustaría que Khan y Demet estuvieran juntos, la realidad es que ambos estuvieron felices con sus respectivas parejas. A pesar de la decepción superíndice 3n de algunos fans, la mayoría ha aceptado la realidad y les desea lo mejor en sus vidas personales. La madurez y la comprensión superíndice 3n han prevalecido sobre la fantasía, y los fans han aprendido a separar la ficción superíndice 3n de la realidad. Pero copyright pasu superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Por copyright no funciona superíndice 3? A es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3n. Y como les dije al principio, a todos nos gusta un buen chismecito sano. Los rumores y las teorías sobre las posibles causas de su separación superíndice 3n son innumerables. Desde incompatibilidades personales hasta presiones profesionales, pasando por terceras personas y estrategias de marketing, la lista es interminable. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta copyright ocurrió superíndice 3 realmente entre Khan y Demet, y probablemente nunca lo sabremos. Algunos dicen que la presión superíndice 3 en medio tica fue demasiado grande. Que el acoso de los fans y la constante vigilancia de los paparazzi hicieron que la relación superíndice 3n se volviera insostenible. Imaginen la dificultad de mantener una relación superíndice 3n normal cuando cada paso que das es analizado y comentado por miles de personas. La presión superíndice 3n de estar constantemente bajo el foco público puede ser abrumadora y da más menos ar incluso las relaciones su superíndice 3 lidas.
Otros dicen que simplemente no eran compatibles. Que tenían personalidades muy diferentes y que no lograban entenderse. A veces la química en la pantalla no es suficiente para superar las diferencias personales. Las relaciones requieren comprensión superíndice 3n, respeto y comunicación superíndice 3n, y si estos elementos no están presentes, es difícil que la relación superíndice 3n prospere. También copyright n hay quienes creen que hubo terceras personas involucradas. Que tanto Can como Demet tenían otras relaciones sentimentales en paralelo a Erkenci Kwai, y que eso impidió superíndice 3 que su romance floreciera. Los rumores de infidelidades y romances paralelos siempre han estado presentes en la historia de Can y Demet. Aunque nunca se han confirmado, estos rumores han contribuido a alimentar la especulación superíndice 3n y la controversia. Y por último, la teoría de que todo fue una estrategia de marketing. Que la supuesta relación superíndice 3n entre Can y Demet fue una invención superíndice 3n de los productores de Erkenci Kwai para generar ese interu copyright ese en la serie y aumentar la audiencia. La utilización superíndice 3n de la vida personal de los actores para promocionar una serie no es algo nuevo en la industria del entretenimiento. En ocasiones, los productores manipulan la información superíndice 3n y alimentan los rumores para generar expectación superíndice 3n y aumentar la audiencia. ¿CUL es la verdad? Pues, probablemente nunca lo sabremos. La vida privada de Can y Demet es suya, y tienen todo el derecho a mantenerla en secreto. Lo que sabemos es que su química en pantalla fue inigualable, y que nos regalaron momentos inolvidables que siempre recordaremos con cariño más menos o. A pesar de que su relación superíndice 3n no trascendió superíndice 3 la pantalla, Can y Demet han dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de sus fans. Y ahora, para terminar, quiero contarles una anu copyright dota muy curiosa. Resulta que hace poco tiempo vi un vídeo en YouTube en el que comparaban las reacciones de Can y Demet a diferentes preguntas sobre Erkenci Kwai. Y me sorprendió superíndice 3 mucho ver lo diferentes que eran sus respuestas. Este tipo de análisis detallados de las entrevistas y apariciones públicas de Can y Demet son muy populares entre los fans. Se examinan minuciosamente sus gestos, sus expresiones faciales y sus palabras para intentar descifrar sus verdaderos sentimientos. Can era mucho ese abierto y efusivo al hablar de la serie, mientras que Demet era mucho ese reservada y cautelosa. Parecua que no quiero revivir esos momentos, como si le trajeran al buen recuerdo doloroso. Esta diferencia de actitud entre Can y Demet ha sido interpretada de diversas formas por los fans. Algunos creen que refleja el hecho de que Can estaba ese enamorado de Demet que al rebu copyright ese, mientras que otros piensan que simplemente son personalidades diferentes. Esto me hizo pensar que quizá hubo algo ese entre ellos, pero que por alguna razón superíndice 3n no funciona superíndice 3. Y que quizá ese Demet prefiere mantener esa etapa de su vida en el pasado, para no remover heridas. La idea de que hubo un romance fallido entre Can y Demet es una de las teorías populares entre los fans. Muchos creen que su separación superíndice 3n fue dolorosa para ambos y que, por eso, prefieren no hablar del tema. En fin, como les dije, son solo especulaciones. Pero creo que es interesante analizar este tipo de detalles para tratar de entender un poco mejor la dinámica entre Can y Demet. Al final, lo importante es recordar los buenos momentos que nos brindaron en Erkenci Kwai y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y ahora llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos recorrido juntos el camino de Can y Demet, desde el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai hasta sus vidas actuales. Hemos hablado de su química, de los rumores sobre su relación superíndice 3n, y de las posibles razones por las que no funciona superíndice 3. Y sobre todo hemos especulado un poquito porque a todos nos gusta un buen chismecito sano. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que les haya entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de Can y Demet? ¿Creen que hubo algo ese entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y responderles.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creciendo y a crear contenido cada vez mejor. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao.